agradeceré su atención. El tema de mi ponencia se denomina la garantía de acceso a la justicia, una falacia en el sistema jurídico mexicano. Con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, se reglamentó a nivel constitucional, particularmente en el artículo primero, instituciones, principios y criterios de interpretación, dentro de los que destacan el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, la inclusión de los conceptos de bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, la interpretación conforme, el principio pro persona y el control convencional difuso ex oficio, aunado a la obligación que deben asumir todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para promover, respetar, proteger y garantizar, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los derechos humanos. Se suma el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación. Cobra importancia además el hecho de haberse abandonado en la reforma constitucional que nos ocupa el concepto tradicional de garantías individuales, para dar paso a dos conceptos vinculados indisolublemente en la parte dogmática de nuestro texto constitucional: el de derechos humanos y el de garantías, estas para la protección de los derechos humanos, sin pasar por alto que en esta nueva cultura, con perspectiva de derechos humanos, reviste trascendental importancia la dignidad humana, que se constituye como un valor supremo que representa el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, como se aprecia en el párrafo quinto del artículo primero de nuestra ley fundamental. Definimos, pues, a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas, facultades y libertades inherente a la naturaleza de las personas, cuya realización resulta indispensable para su desarrollo integral, partiendo de la dignidad humana como un ingrediente fundamental, mismos que son reconocidos como derechos prepositivos en la Constitución y tratados internacionales en la materia, y que, en consecuencia, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y evitar su violación para su goce efectivo. Como se ha dicho, en la reforma constitucional que nos ocupa se institucionalizaron las garantías para la protección de los derechos humanos, entendiendo por estas a los medios o instrumentos materializados a través de requisitos, exigencias, restricciones y obligaciones que las autoridades del Estado deben cumplir estrictamente para justificar la constitucionalidad de sus actos, ya sean privativos o de molestia, que afecten o incidan en la esfera de derechos humanos de las personas, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Se comprende también dentro de esta categoría los supuestos en que los justiciables hacen efectivo el derecho de acceso a la justicia y las consecuencias que les son inherentes. Pues bien, las garantías para la protección de los derechos humanos contempladas en la parte dogmática de nuestro texto constitucional las encontramos primordialmente en los artículos 14, párrafos primero y segundo, como son las garantías de irretroactividad de la ley, juicio previo, tribunal establecido al efecto, formalidades esenciales del procedimiento y ley expedida con anterioridad al hecho. Seguidamente, en el párrafo primero del numeral 16, se prevén las garantías de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación. Así también, en el párrafo segundo del artículo 17, se establece la garantía de tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia, dentro de la cual destacan implícitamente las garantías o subgarantías de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, prohibición de costas judiciales, emisión de una resolución que resuelva la controversia, derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, y ejecución de la sentencia. En el párrafo quinto del numeral en cita se contempla además las garantías de justicia alternativa y restaurativa. Finalmente, a nuestra consideración, en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política Mexicana, se establecen las garantías relacionadas con el procedimiento penal acusatorio a favor del imputado, dentro de las que destacan la presunción de inocencia,
el derecho a declarar o a guardar silencio, el derecho de audiencia, a que se le reciban las pruebas para el ejercicio de su defensa, a ser juzgado en audiencia pública, derecho a una defensa adecuada, entre otras. Tocante a las víctimas de un delito, se le reconocen en el apartado C del artículo 20 constitucional el derecho a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica, de urgencia, a la reparación del daño, al resguardo de su identidad, a solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, entre otros. Expuesto que ha sido lo anterior, nos abocaremos seguidamente a charlar sobre la garantía de acceso a la justicia, también conocida en la doctrina y jurisprudencia como tutela judicial efectiva, que en sentido estricto se encuentra prevista en el artículo 17, párrafos segundo y quinto de la Constitución Federal, pero que, en un sentido amplio, se armoniza, robustece y complementa en la práctica judicial y administrativa con el conjunto de garantías que ya hemos mencionado con antelación. Pues bien, la garantía de acceso a la justicia la podemos estudiar en tres momentos: previo, durante y posterior a un juicio, proceso o procedimiento. El primero se traduce en el derecho del ejercicio de la acción y acceso a la jurisdicción, esto es, una petición dirigida a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento de su parte, que puede ser la admisión y la admisión de la demanda o inclusive una prevención. El segundo momento, de carácter materialmente jurisdiccional, implica el inicio del proceso hasta la última actuación, que regularmente es el dictado de la sentencia, resolución o laudo, etapa en la que debe de prevalecer el debido proceso y el cumplimiento estricto de las formalidades esenciales del procedimiento. Contenido dentro de estas las subgarantías, como se ha dicho, de administración de justicia en los plazos y términos que señalen las leyes: justicia pronta, expedita, completa e imparcial, la prohibición de costas judiciales, la emisión de una resolución que resuelva la controversia y el derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido. Posterior al juicio, es un momento identificado con la eficacia de las resoluciones y puede definirse como el derecho que tienen las partes a obtener de los tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales, inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos, puedan ser ejecutados como regla general en sus términos y de manera coactiva o forzosa, de ser necesario. Veamos en qué consisten algunas de ellas. La administración de justicia, en los plazos y términos, nos indica que los procesos y procedimientos judiciales, inclusive los de naturaleza administrativa, deben desahogarse respetando los plazos, condiciones y requisitos que para cada etapa procesal señale la legislación adjetiva que les sea aplicable. Tocante a que la justicia deba ser pronta, expedita, completa e imparcial, implica que debemos entender por ello el deber de las autoridades competentes de llevar a cabo las actividades formal y materialmente jurisdiccionales de una forma rápida, sin contratiempos, sin trabas o limitaciones de ninguna naturaleza, y evitar cualquier acción u omisión que impida el desarrollo y goce efectivo de los derechos procesales. Hablar de justicia completa e imparcial significa que debe administrarse justicia de forma integral. A contrario sensu, no debe ser incompleta, de tal manera que se satisfagan todas las pretensiones sustantivas y adjetivas de las partes en conflicto. La imparcialidad, por su parte, expresa aspectos de carácter ético para los administradores y procuradores de justicia, en el sentido de que no haya tendencia de las autoridades a favorecer a una o a otra, ni a inclinar sus decisiones por obedecer a cuestiones personales, políticas o de parentesco. Nos remite esa garantía a la rectitud en la actuación de los servidores públicos jurisdiccionales. En lo que hace a la prohibición de costas judiciales, esta se traduce en que la administración de justicia no debe tener costos económicos para los justiciables. No está permitido, por ende, bajo este principio, la posibilidad de que, por ejemplo, un juez, un magistrado o un ministerio público tenga el derecho de exigir dádivas. Resulta imprescindible afirmar
que al final de un juicio deba emitirse una sentencia, resolución o laudo que dirima la controversia judicial, por la que se determine si la parte actora acreditó y probó su acción o acciones, y por otra parte, si la demandada acreditó y probó sus defensas o excepciones hechas valer. El recurso efectivo, sencillo y rápido, implica el derecho que tienen las partes cuando consideren que le es adverso un auto, una sentencia o resolución, para interponer los medios de impugnación que sean procedentes, dentro de los cuales podemos mencionar los recursos de revocación, de reconsideración, de apelación extraordinaria, entre otros, todos tendientes a que la resolución impugnada se revoque, se confirme o modifique. Toda sentencia o resolución que haya causado estado debe ser ejecutada, con la finalidad de hacer efectivo en favor del justiciable lo resuelto por la autoridad competente. Implica, pues, que las resoluciones que se dicten no sean letra muerta. Dentro de este rubro, cabe mencionar el derecho a la justicia alternativa y restaurativa, a tener acceso a los medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la junta restaurativa, como una forma alterna a todo proceso para resolver una controversia de forma judicial o extrajudicial. Es dable destacar que las garantías para la protección de los derechos humanos son aplicables también para los actos de la administración pública federal, estatal y municipal. La garantía de acceso a la justicia no escapa del derecho convencional. Está prevista en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, primordialmente. Habiendo descrito todo el entarimado y base normativa de carácter constitucional e inclusive convencional que cimentan a la garantía de acceso a la justicia, y si de su análisis se advierte que existen disposiciones, instituciones y principios bastantes y suficientes para hacer efectivo el acceso a la justicia, cabe preguntarnos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué la podredumbre cobija el sistema jurídico mexicano? ¿Por qué se nos administra injusticia y no justicia? Indudablemente que las respuestas las tenemos todos y cada uno de los aquí presentes. Desafortunadamente, no hacemos nada para combatir la tan nefasta administración y procuración de justicia en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Basta ocurrir a los tribunales de este distrito judicial, del estado de Chiapas o de cualquier parte de la República Mexicana, sin que por supuesto sea una regla general, ya que existen honrosas excepciones, para advertir que hay una ausencia de ética profesional y de valores en quienes administran y procuran justicia. Reina la corrupción, la falta de humanismo en el trato hacia las partes en conflicto, con un marcado desinterés en quienes ejercen una función jurisdiccional. Todo ello avalado por quienes estamos en contacto con la administración de justicia. Existe un silencio de los abogados al respecto. Las barras, los colegios y asociaciones de licenciados en derechos son omisos. Desdichadamente, los afectados son los propios litigantes. En tanto, las autoridades harán lo que se les venga en gana. Debemos, pues, aterrizar. La teoría es buena, pero la práctica del buen derecho, sin duda, es extraordinaria. De ahí que la garantía de acceso a la justicia sea una gran mentira, vendida en forma de verdad, comprada como un anhelo espurio por el mejor postor, muchas de las veces el más infame postor, y no por el que tiene sed y hambre de justicia. En nosotros está, pues, el verdadero cambio. Hagamos entonces lo que conforme a derecho concierne. En nuestras manos está, en esta nueva generación de abogados que se están forjando y tienen el deber de ejercer el derecho con perspectiva de derechos humanos. De lo contrario, el acceso a la justicia continuará siendo una retórica de escritorio, barata, mancillada y pisoteada por quienes debemos hacerla valer. No tiremos a la basura una de las más grandes aspiraciones del ser humano, el acceso a la justicia, cada vez más lejana e inalcanzable. Da coraje y tristeza decirlo, pero cobarde sería callarlo. Sé perfectamente que lo antes dicho no es nuevo. No obstante, tengo la plena confianza y convicción
que este foro y espacio académico nos invita y motiva a la reflexión. Enhorabuena, buenas tardes y gracias por su atención. Gracias, doctor Eliseo. Un aplauso. Ahora, conforme al orden que tenemos en esta mesa de trabajo, le voy a